Hola amigos, el cuento que os propongo para hoy se llama El desafío y dice así. Oí una parábola antigua, y debe ser muy antigua porque en aquellos días Dios acostumbraba a vivir en la tierra. Entonces un día un viejo campesino fue a verle y le dijo: Mira, tú debes de ser Dios y debes de haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura, tienes algo que aprender. Y Dios dijo: ¿Cuál es tu consejo? El granjero le dijo: Dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente, pidió lo mejor de lo mejor: ni tormentas, ni grandes vientos, ni peligros para el grano, todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta agua como hiciera falta. Ese año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: Mira, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente. Pero cuando recogieron los granos estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios: ¿Qué pasó? ¿Qué error hubo? Y Dios dijo: como no hubo desafío, como no hubo conflicto ni fricción, como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día, y los días de tristeza son esenciales como los días de felicidad. A esto se llama entendimiento. Entendiendo este secreto descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Bueno, pues aquí nos dice un poquito esto, ¿no? Que muchas veces necesitamos estos vientos y estas tormentas que nos sacudan para empoderarnos, para hacernos potentes, para hacernos fuertes. Entonces, pues bueno, yo creo que igual ahora estamos acabando una etapa que ha venido con grandes, digamos, tormentas, y podemos haber salido de ella con fuerza. Pensemos en esto: necesitamos los días buenos, los días malos, necesitamos un poquito de todo para que la vida se regule, se equilibre. Pues a ver si espero que os haya gustado y que os haga pensar un poquito. Hasta luego.